Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y en esta serie vamos a hablar de la sabiduría de Dios que es poder para realmente nuestra vida. Y quiero empezar leyendo una pequeña historia para introducir lo que es la sabiduría. Y es la historia de una persona que fue acusada injustamente de asesinato. Y el juez encargado de dictar la sentencia, tenía un problema con esta persona, realmente lo odiaba, no sé por qué pasaba esto, y para dar delante de la gente pues una imagen tan mala, dijo que el mismo, sentenciado va a escoger qué va a pasar con su vida y que va a haber dos papeles, un papel que dice culpable, un papel que dice no culpable, y cuando el acusado va a tomar el papel, lo que está en el papel será lo que va a ser la sentencia. Entonces el juez escribe los dos papeles, los dobla, los pone delante del acusado y el acusado lo toma y lo pone en su boca y lo traga. Entonces la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a saber? Pues la única manera de saber si es culpable o no es leer el papel que queda. El papel que quedaba decía culpable. Lo que pasó es que el juez escribió dos papeles con culpables. Este hombre no tenía sabiduría, pero tenía algo, astucia. Y en esta época que la que vivimos hoy, vemos gente más astuta que sabia. Y tenemos que regresar a la sabiduría porque es muy superior a la astucia, a lo que podríamos hacer. Sí, este acusado fue muy hábil, salió ganando, la verdad, pero fue a través de astucia. Y nosotros tenemos que desarrollar la sabiduría, porque la sabiduría viene de lo alto, viene de Dios, es poderoso, y desafortunadamente en esta época hay muy poca sabiduría. Mucha gente es muy inteligente y eso es normal, Dios no hace la gente tonta, crea gente inteligente, pero no es suficiente si queremos alcanzar el máximo potencial de nuestra vida. Claro, la sabiduría está por encima de la astucia y tenemos una referencia bíblica ahí también. Ajá. Porque la Biblia dice que el diablo es astuto. Exacto. Entonces la astucia es una maquinación en donde está involucrada como una trampa, como una manipulación, ¿verdad? Que es un plan macabro, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, plan con un plan macabro, sabiendo que hay una trampa ahí en medio, ¿no? Que sutilmente tal vez no se ve, ajá, pero es astuto en el sentido, a ver, yo quiero lograr esto, no importa cómo lo voy a lograr. Entonces ahí es donde entra la astucia y sí, hay un ingrediente de creatividad, pero eso no quiere decir que sea correcto y que sea bueno y que sea de Dios. Exactamente. ¿No? Y realmente es tremendo porque vemos cómo Satanás se ve reflejado en la mayoría de los casos de astucia y cabe decir que se ve mucho en las cortes. Sí. ¿No? Sí. Los abogados llevan un momento en que sí se basan en la ley, sí, pero astutamente la manipulan. Exacto. Y se olvidan de el principio de si la persona es culpable o no. Ellos están ahí para ganar el caso a como dé lugar. Exacto. Y aplicando astucia, trampas, manipulaciones, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que ir a ver qué es la sabiduría. La palabra de Dios habla de sabiduría divina,
Pero eso no es algo que se obtiene acumulando conocimientos, por ejemplo, durante mucho tiempo. No, la sabiduría no tiene nada que ver con experiencia, no es igual a experiencia, ¿no? Es algo muy importante y la sabiduría, vamos a ver, finalmente es tomar de los pensamientos de Dios. Exactamente. Para llevarlos a nuestra vida y tomar las decisiones correctas. Claro. Obviamente el hombre que destaca ahí fue Salomón. Salomón se dio cuenta que la sabiduría rebasa tantas cosas que él pidió antes que todo, obviamente, la sabiduría, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que la sabiduría, dice ahí en Proverbio, es solo un atributo que Dios posee. El hombre no llega a la tierra con la sabiduría. La sabiduría la tenemos que pedir, la tenemos que adquirir. Bueno, y la evidencia, ¿verdad? El ejemplo de eso es que antes de conocer a Cristo no éramos sabios. No. Podríamos ser astutos, podríamos ser inteligentes, sí, pero no éramos sabios. Porque cometimos muchos errores, cometimos muchas faltas, pensando que estábamos correcto, que estábamos bien, porque tal vez es lo que aprendimos, lo que vivimos, la cultura que nos rodea, en fin. Sí. Pero la sabiduría se encuentra solamente cuando viene de lo alto, del cielo, y sobrepasa cualquier inteligencia humana. Exactamente. Pero no sabíamos cómo actuar, ni siquiera sabíamos que existía la sabiduría. Exacto. Romanos 16, 27 dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Verdad? Si buscamos un término más exacto de lo que es la sabiduría, podríamos decir que Dios es sabiduría. Es su esencia. Es su esencia. Así como el amor es su esencia, la sabiduría es su esencia. Exacto. Entonces, ¿por qué tiene tanta sabiduría? Porque a él nada se le oculta. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Por eso él tiene esta sabiduría. Lo bueno es que Dios la quiere compartir. No se queda con ella. Dice la Biblia, pedid sabiduría y Dios la va a dar, y además sin reproche, ¿no? Como dice Santiago. Entonces tenemos que ir por esta sabiduría, porque eso nos va a levantar a otro nivel en nuestra vida. Porque cada vez que usamos sabiduría, vamos a tomar decisiones correctas, decisiones que dan un buen resultado. Porque pues no vamos a apostar sobre las cosas, no vamos a ver si funciona o no. Cuando tienes sabiduría, vas a la segura. Porque sabes lo que está pasando, sabes lo que vas a hacer y ya puedes esperar el resultado que tú quieres tener, ¿no? Eso está a través de sabiduría, no a través de la pura inteligencia que nos limita a conocimiento. Pero la sabiduría utiliza la inteligencia en su conocimiento y logra aplicarlo a nuestra vida para que nos vaya mejor. Claro. Eso hace toda la diferencia. Ser sabio es garantía de éxito en nuestra vida. ¿Y dónde podemos encontrar la sabiduría? Pues en la Biblia. Leer lo que Dios nos recomienda para nuestra vida. ¿Qué es lo que vas a hacer en tal situación? ¿Qué vas a hacer cuando viene la tentación? ¿Cómo puedes prever la tentación? ¿No? ¿Cómo? No sé. Ahí están todas las respuestas. Todas. Es como el manual de vida que Dios escribió. No hay cosa más perfecta que la sabiduría de Dios escrita en la Biblia. Entonces, es un recurso ilimitado, ¿no?, a disposición de todos los hijos de Dios. Bien, creo que es tiempo para un corte. Nos vamos al corte y regresamos.
Regresamos hablando de la sabiduría, que es poder de Dios para nuestra vida, la verdad. Y bueno, podemos hacernos una pregunta: ¿cómo obtener sabiduría de Dios? O más bien sabiduría espiritual, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer todos los libros que puedes leer o resolver las ecuaciones más complicadas. La sabiduría va a venir por medio de una revelación, Claro. a través del Espíritu Claro. Santo en nuestra vida. Claro, y esa revelación solamente puede venir cuando buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos hablar con Dios. La sabiduría de Dios son perlas. Sí, Y Dios no le va a dar esa sabiduría, no le va a dar esas perlas a cualquier persona. exactamente. No se las va a dar. ¿Por qué? No. No porque Dios sea egoísta, no porque Dios diga, no, es mi sabiduría y no quiero que la tengas. No. Al contrario, Dios quiere que nos podamos mover en su sabiduría. Pero sabe que hay personas que no la van a apreciar. Exacto. En otras palabras, la van a menospreciar. Y la Biblia habla, la palabra de Dios habla de que son como si alguien te diera una perla que menosprecias y Ya la perdiste, ¿verdad? quién sabe dónde quedó, Exacto, ¿no? exacto. Y el valor de una perla de sabiduría es tan grande que Dios sabe a quién dársela y a quién no. Sí, por supuesto. Sabiduría te prospera, sabiduría te permite, bueno, lograr cosas enormes, porque hace la diferencia con muchos. Esto que encontramos, por ejemplo, en 2 de Samuel 23:2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Eso es lo que sucede cuando tenemos una búsqueda de Dios realmente y que estamos metidos en su palabra. Cuando empiezas a meter la palabra dentro de ti, vas a empezar a hablar de manera diferente, con una sabiduría muy diferente. No, Proverbios 2, mira lo que dice ahí del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Wow! ¿No? Realmente, ¿quién nos provee todo esto? Dios. Y quiere hacerlo. Pero hay una condición. Buscarlo. Si la atesoras en tu corazón, con temor de Dios, o sea, sí estamos poniendo ahí una condición que no muchos están dispuestos a tener. Ajá, Porque ni siquiera saben claro. que existe, ni siquiera saben qué es el temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo a Dios. El temor de Dios es una reverencia que dice: cualquier cosa que venga de Dios, la voy a cuidar. Exacto. Porque yo sé el precio que hay atrás de todo esto. Yo sé lo que Él tuvo que pagar por mí para que yo pudiera obtener o tener esta sabiduría, estos dones, estas bendiciones o cualquier cosa que viene de parte de Dios. Así es. ¿No? Sí. Entonces, hay que estar en la posición correcta para poder recibir sabiduría. Exacto. Y la posición correcta es dentro de la iglesia, para empezar. Obviamente, y pasando tiempo en la palabra. Para empezar. Y Para de ahí, empezar. cultivando y creciendo, estudiando, meditando, Sí. pagando un precio. Sí. Todas las cosas que valen la pena
se tiene que pagar un precio para obtenerlas. Así es. Y aquí obviamente no estamos hablando de un precio monetario, no tiene nada que ver con el dinero. No. Yo creo que es más grande precio todavía porque se requiere del tiempo y la disposición de uno mismo. Así es. Esto no se puede comprar con dinero, No. no se puede comprar con bienes naturales. Es un anhelo que nace en el corazón de las personas. Así es. Y eso es lo que Dios ve, Exacto. el corazón de las personas. A Dios no le importa cuánto dinero tenemos, a Dios no le importa cuántas buenas obras hacemos, a Dios no. A Dios lo que le interesa es cuál es la intención Sí. de en tu corazón. ¿Por Así. qué quieres hacer algo? ¿Por qué quieres sabiduría? Exacto, exacto. Y la sabiduría viene, es lo que es impresionante, cuando pides sabiduría, mira lo que decía ahí en Proverbios 2, decía, obtienes la sabiduría, llegas a la prudencia, recibes inteligencia y también, pues finalmente Dios lo describe como un tesoro. Es Y un viene tesoro. conocimiento. ¡Wow! Wow. ¿No? Entonces, no es una sola cosa, viene con un paquete de bendición y te hace una persona completamente diferente. Y Proverbios habla de la sabiduría, ¿verdad? Dice en el 1:23, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, ¿no? Entonces, Dios provee sabiduría y te provee revelación de su palabra, de lo que hay ahí oculto para los incrédulos y que se puede revelar a los hijos de Dios. Y eso debe de hacer la enorme diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Y tenemos que aprovechar esta característica, esta oportunidad que tenemos. Yo me acuerdo de una persona, de un testimonio de una persona muy grande que tenía ninguna experiencia en negocios. Y cuando una de las empresas ahí que lo conocía tenía que resolver grandes asuntos, lo invitaban a las juntas de consejo. Y él no sabía de los negocios. Pero Dios le hablaba sabiduría. Y él escuchaba, y de vez en cuando le pedían su opinión y decía cosas extremadamente sabias. Y la gente lo pagaba por su sabiduría, no por el conocimiento del negocio, sino por la revelación que Dios le daba acerca de lo que se platicaba en las juntas. Y seguramente todo lo que decía en las juntas era palabra. Exacto. Era palabra escrita. Exacto. Porque cuando hablas de aplicada, parte de Dios, aplicada en el tema o el momento de lo que tal vez estaba hablando. bueno, Pero la gente queda impactada cuando tú citas un pasaje, aunque esté parafraseado, pero cuando citamos la palabra de Dios, la gente se queda, wow, pero ¿qué libro leíste? ¿No? Sí, claro, pues el Se mismo quedan siempre. impactados, ¿no? Y cuando empiezas a hablar, por ejemplo, de proverbios, empiezas a citar parafraseado proverbios, Sí. wow. Pues sí, la gente es impactada. Es normal, la palabra de Dios impacta, nos ha impactado, ¿no? Nos ha cambiado. Y entonces va a seguir haciéndolo, ¿no? Ese es el poder que hay en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la sabiduría, porque Dios es sabiduría y su palabra es Dios, es Cristo. Entonces, obviamente, cada vez que hablamos algo de parte de Dios, es poderoso. Amén. Es poderoso. Bien, yo creo que llegamos ya a nuestro tiempo para este primer programa. Vamos a seguir, es una serie que estamos haciendo y vamos a seguir hablando de la sabiduría de Dios, que es poder y es un poder tremendo para nuestra vida. Entonces nos despedimos de ustedes por el momento.
Mándenos mensajes, ponle like ahí, comparte este estudio, porque mucha gente necesita saber acerca de la sabiduría. Escríbenos, dinos de dónde vienes, queremos conocerte también y saber quién eres. Nos importa mucho esto. Muy bien, y mientras, pues recuerdan, siempre en victoria.